En 2019 el mundo entero escuchó el nombre de Jeffrey Epstein, un multimillonario rodeado de políticos, científicos y celebridades que terminó muriendo en una celda de alta seguridad en Nueva York. Pero cuanto más se investigaba su historia, más surgía una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo una persona así moverse durante décadas entre algunas de las élites más poderosas del planeta? La mayoría de la gente conoce los titulares más famosos del caso, las acusaciones, su arresto y la muerte en prisión que generó una enorme polémica. Sin embargo, la historia de Epstein está llena de episodios menos comentados. Detalles que revelan cómo su red de contactos, su dinero y sus propiedades formaban parte de un mundo mucho más complejo. Durante años, Epstein organizó reuniones privadas, viajes internacionales y encuentros exclusivos donde coincidían empresarios, científicos, políticos y figuras mediáticas. Ese círculo social tan peculiar terminó convirtiéndose en uno de los elementos más misteriosos de toda la historia. Pero lo más extraño no es solo con quién se relacionaba, también es cómo consiguió construir una fortuna gigantesca sin un negocio claramente visible, cómo logró acuerdos judiciales sorprendentemente favorables y cómo algunas de sus propiedades terminaron rodeadas de historias difíciles de explicar. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn en 1953 y durante su juventud parecía llevar una vida relativamente normal. Durante un tiempo trabajó incluso como profesor en una escuela privada de Manhattan. Nadie imaginaba que años después su nombre terminaría vinculado a uno de los escándalos más conocidos del siglo XXI. Con el paso del tiempo, Epstein empezó a moverse en el mundo financiero de Nueva York. Su ascenso fue sorprendentemente rápido. En pocos años pasó de ocupar puestos modestos a manejar enormes cantidades de dinero para clientes muy ricos. Lo curioso es que nunca dirigió una empresa famosa, ni creó un imperio empresarial visible como otros multimillonarios. Aún así, acumuló una fortuna suficiente para comprar algunas de las propiedades más exclusivas del mundo. Entre esas propiedades destacaba una enorme mansión en Manhattan, considerada una de las residencias privadas más grandes de la ciudad. También poseía casas en París, Florida, Nuevo México y una isla privada en el Caribe. Pero más allá de su dinero, lo que realmente llamó la atención con el paso del tiempo fue su red de contactos. Epstein consiguió relacionarse con presidentes, magnates tecnológicos, científicos famosos y miembros de algunas de las familias más influyentes del mundo. 1. El extraño origen de su fortuna. Una de las preguntas más repetidas durante años fue muy simple. ¿De dónde salió realmente el dinero de Jeffrey Epstein? Aunque se presentaba como asesor financiero de personas extremadamente ricas, nunca estuvo claro qué tipo de inversiones realizaba. Algunos de sus clientes eran multimillonarios conocidos, pero incluso expertos financieros tenían dificultades para explicar cómo había acumulado una fortuna tan grande con una actividad empresarial tan poco visible. Parte de su dinero estaba gestionado a través de fundaciones privadas y empresas registradas en distintos países. Este tipo de estructuras financieras son legales, pero también pueden hacer mucho más difícil seguir el rastro del dinero. Periodistas que investigaron el caso descubrieron que Epstein utilizaba un entramado complejo de compañías y cuentas. Seguir ese flujo financiero resultaba complicado incluso para investigadores experimentados. Ese origen poco claro de su riqueza alimentó la imagen de Epstein como una figura casi enigmática. Para muchos observadores, era un multimillonario, cuya fortuna parecía surgir de un mundo financiero muy difícil de comprender desde fuera. 2. Su relación con científicos y universidades. Uno de los aspectos menos conocidos del caso Epstein fue su relación con el mundo académico. Durante años donó dinero a universidades prestigiosas y participó en reuniones con algunos científicos muy influyentes. Entre sus contactos aparecían investigadores vinculados a universidades como Harvard y otros centros académicos importantes. Epstein organizaba encuentros donde se discutían ideas científicas y proyectos tecnológicos. En algunos casos también financió investigaciones o fundaciones relacionadas con ciencia y tecnología. Esto le permitió acercarse a círculos intelectuales muy influyentes. Cuando su nombre apareció en las investigaciones judiciales, muchas de esas conexiones sorprendieron a la opinión pública. Algunos científicos afirmaron que apenas lo conocían y que su relación había sido limitada. Estas conexiones mostraban un lado menos conocido de su red social. Epstein no solo buscaba relacionarse con empresarios o políticos, también se acercaba a científicos, investigadores y pensadores influyentes. 3. La isla Little St. James. Una de las propiedades más famosas de Epstein era su isla privada en el Caribe llamada Little St. James. Con el tiempo,
Este lugar se convirtió en uno de los escenarios más comentados de todo el caso. La isla estaba situada en las Islas Vírgenes estadounidenses y contaba con mansiones, muelles privados y varios edificios rodeados de vegetación tropical. Durante años, Epstein invitó allí a numerosos visitantes. Uno de los edificios más curiosos de la isla era una pequeña estructura circular con apariencia de templo. Las imágenes aéreas de esa construcción circular se volvieron muy conocidas cuando comenzaron a circular en Internet. Cuando las investigaciones avanzaron, Little St. James se transformó en uno de los lugares más investigados por periodistas y autoridades. Para muchos representaba el centro de una historia que durante años había permanecido fuera del foco público. 4. La noche de su muerte. En julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente y trasladado a una prisión federal en Nueva York mientras esperaba juicio. El caso volvió a ocupar titulares en todo el mundo. Sin embargo, en agosto de ese mismo año ocurrió algo inesperado. Epstein fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio. Lo que llamó la atención fueron varios fallos en los protocolos de seguridad esa noche. 2 guardias encargados de vigilar el área no estaban realizando las rondas de control previstas. Además, algunas cámaras de seguridad no funcionaban correctamente según informes posteriores. Estos detalles generaron una enorme polémica pública. La muerte de Epstein cerró el proceso judicial contra él, pero también dejó muchas preguntas abiertas que todavía hoy siguen siendo objeto de debate. 5. La misteriosa red de contactos internacionales. A lo largo de los años, Jeffrey Epstein no solo construyó relaciones dentro de Estados Unidos, también logró establecer contactos con empresarios, políticos y figuras influyentes de distintos países. Sus viajes constantes y su presencia en eventos exclusivos le permitieron moverse en círculos internacionales donde se toman decisiones económicas y políticas de gran importancia. Algunos investigadores sostienen que parte de su poder no provenía únicamente de su fortuna, sino de su capacidad para conectar a personas extremadamente influyentes entre sí. En reuniones privadas y eventos cerrados se reunían inversores, científicos, líderes políticos y figuras del mundo empresarial que normalmente nunca coincidirían en el mismo lugar. Esto convirtió a Epstein en una especie de intermediario dentro de una red global de contactos de alto nivel. Un hombre que parecía conocer a todo el mundo adecuado en el momento adecuado. Y aunque muchos de esos vínculos nunca llegaron a investigarse en profundidad, algunos expertos creen que esa red internacional fue una de las claves de su enorme influencia. El caso Epstein reveló mucho más que la historia de un solo individuo. También mostró cómo el dinero, el poder y las conexiones pueden crear redes de influencia extremadamente difíciles de investigar. Durante años, Epstein se movió entre algunas de las personas más influyentes del mundo. Sus propiedades, sus contactos y sus finanzas crearon una red compleja que todavía hoy sigue generando interés. Muchos detalles de su historia se conocieron gracias a investigaciones periodísticas y testimonios que salieron a la luz con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía existen aspectos del caso que siguen siendo objeto de debate público y análisis por parte de periodistas y expertos. Y aunque la historia de Epstein terminó oficialmente en 2019, su caso sigue siendo recordado como uno de los escándalos más impactantes de las últimas décadas. Si te interesan historias reales que mezclan misterio, historia y curiosidades del mundo, este canal explora casos sorprendentes que muchas veces pasan desapercibidos. Suscríbete para descubrir más misterios históricos, historias inquietantes y curiosidades que demuestran que el mundo real puede ser mucho más extraño de lo que parece. Cada semana analizamos casos, lugares y eventos que esconden detalles poco conocidos y historias que muchas veces parecen sacadas de una película, pero que ocurrieron en la vida real.